comenzamos una serie de temas sobre el agua viva, porque toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está apuntando a algo. En realidad está apuntando al Señor Jesús. Y justamente el mes pasado vimos el paralelo del agua del Edén con el agua de la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis. Y vamos a ir, habíamos visto la primera mención allá en el Génesis cuando el Espíritu Santo se movía sobre las aguas y cómo esas aguas comenzaron a ponerse en su lugar y a ser ordenadas. Y veíamos cómo el plan de Dios siempre ha sido el, el saciar completamente el corazón humano. Está mostrado desde el principio hasta el final, hasta el Apocalipsis. Pero vamos a ir viendo en el centro de esas dos porciones de la Biblia, es decir, del Génesis y del Apocalipsis, es decir, en toda la Biblia, todas esas referencias que se hacen al al agua viva, que es Jesús. Él dijo claramente, yo soy esa agua. Y vamos a hablar hoy de algo bastante interesante, ya lo van a ver. Pero recordemos justamente lo que veíamos el mes pasado sobre Apocalipsis 21 del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que también estaba presente, recuerden, en el Edén, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dios está interesado en sanar. Dios está interesado en saciar. Dios está interesado en bendecir. Siempre ha sido su deseo. Él ha creado todo para que eso suceda. ¿Que se le revelaron algunos ángeles? Sí. Y a consecuencia de esa rebelión hay una batalla espiritual en la que estamos nosotros también metidos. Sí. Que hay seres humanos que por distintas razones, por tener su cabecita media en cortocircuito unos, por sentirse los súper sabios inteligentes otros, por el simple gusto de estar en contra otros, le dan la espalda y también se rebelan contra él. Pero el deseo de Dios no cambia. El deseo de limpiar el corazón del hombre, el deseo de saciar toda su necesidad y de sanar completamente a los seres humanos sigue allí. Y el día que todo esto cambie y una nueva creación exista, va a existir esta ciudad, la Nueva Jerusalén, y va a existir este río, como siempre lo quiso Dios desde el Edén, para que todos puedan disfrutar de su sanidad, de su bendición, de la vida que Él nos ofrece. Y recordemos también este otro pasaje que tiene que ver con lo siguiente. Recuerden que hubo un momento en que el Señor Jesús se encontró con esta mujer, con la mujer samaritana, y se encontró con la mujer samaritana en un pozo de agua, mientras ella iba al mediodía, que no era la hora de recoger agua, a ese pozo para tomar un poco de agua. Esta mujer iba a esa hora porque estaba escondiéndose de las demás mujeres, porque su vida era para esconderse, porque había tomado más de una decisión equivocada, y ella era consciente de que había algo que no estaba bien en ella. Y Dios también lo sabía. Es que Dios conoce nuestros corazones y Él sabe. Y por eso estuvo Jesús allí, esperándola para cruzarse con ella en ese pozo. Porque ella estaba
deseosa de que su vida cambiara, de dejar de equivocarse una y otra y otra y otra vez. Ella había intentado llenar el vacío que tenía en su corazón con lo que aparentemente estaba en sus manos. Y ella pensaba que lo que necesitaba para suplir ese vacío era a un hombre a su lado. Y no había tenido uno, había tenido cinco. Y el que tenía no era de ella, ese tenía otra mujer. Y ella era consciente. Y por eso no salía a tomar, a cargar agua H2O para calmar la sed física y para preparar las cosas en la cocina y limpiarse y limpiar la casa y todo eso. No salía a las horas en que todavía el sol no quemaba, porque esas eran las horas en que todas las mujeres salían. Ella salía a la hora de más sol, porque sabía que ahí no iba a encontrar ninguna. Ninguna que la mirara mal, ninguna que la criticara, ninguna que la señalara. Pero se encontró algo mejor. Se encontró la solución a su problema. Y cuando conversa con el Señor Jesús sucede esto. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El Señor Jesús le pide a ella que le dé agua, pero le ofrece una agua diferente. Le dice, si tú supieras el don de Dios. Si tú supieras la oportunidad, acuérdense de eso. Si tú supieras el momento en que Dios te está llamando, y era ese el momento, porque Dios estaba allí con ella. Ese era el momento para que ella abriera su corazón, y de hecho lo hizo. Y terminó saciando esa sed interior que ella tenía, que llevaba por años y que esa sed interior le había hecho cometer muchos errores en su vida, de los cuales ella se avergonzaba. Por eso estaba allí a esa hora. Si tú lo supieras, le pedirías, dame de beber, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y este es el error que la mayoría de seres humanos cometemos, que cuando Dios nos está hablando de algo profundo, nos quedamos en la superficie, nos quedamos en la apariencia externa. Cuando Él está queriendo tocar lo profundo de nuestros corazones, nosotros nos quedamos en la emoción. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito suena. Ay, qué bonito se sintió. Ay, qué interesante. Ay, sería muy bonito. Pero no dejamos que realmente suceda adentro y que transforme las cosas. Esta mujer no se quedó allí. Si bien es cierto, reacciona de la manera normal que cualquier ser humano reaccionaría ante una conversación así, porque no lograba entender la diferencia entre el H2O y el agua viva que el Señor Jesús le ofrecía. Esa que sí podía sanar su verdadera sed. La otra era la que iba a sanar la sed física nada más. Iba a limpiar su suciedad externa, pero no la interna. La interna seguía allí y ella lo sabía. Y esa sed interna y esa necesidad interna seguía allí y ella lo sabía. Y entonces ella comienza a preguntarse qué está pasando aquí y hace buenas preguntas, ¿eh? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed, porque esta agua solo sana la sed física, pero la sed profunda no la sana, no la suple, no la llena. Esta agua solo limpia la suciedad externa, pero la suciedad interna no. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí Jesús vuelve a hablar de cosas más profundas. Le está diciendo, yo no te ofrezco H2O, que te sacia la sed por un instante, o te limpia hasta que eso se vuelva a ensuciar. Te ofrezco un agua diferente que sacia de verdad para que no tengas sed jamás, para que no vuelva a haber escasez en tu corazón, para que no tengas que estar buscando cosas que no deberías estar buscando, para que no tengas que estar tomando decisiones que no deberías tomarlas, para que no te sientas en la necesidad de hacer algo que no está bien. Y para que no te cuentes los cuentos y las excusas a ti mismo para decir esto que no está bien, no está tan mal. No, Él quiere saciar todo eso para que vivas en rectitud, para que vivas en abundancia, sin escasez. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Esta mujer era consciente que había sed. Todavía no tenía claro la diferencia entre el H2O, que quita la sed del cuerpo y limpia externamente el cuerpo, con esta agua viva que le ofrecían, pero ella no perdió la oportunidad. Dame esa agua, dame. Quiero ser saciado, quiero ya no tener sed, quiero ya no tener esto que me empuja a tropezar todos los días, que me hace actuar de la misma manera equivocada todos los días. Solo tú puedes llenarme. Esta mujer aprovechó la oportunidad. Y esta mujer que sí aprovechó la oportunidad es, como diríamos, la cara de una moneda. La moneda tiene dos caras, lo saben ustedes, porque hay otra mujer en la Biblia que quizás ni cuenta nos hemos dado, que también tenía problemas, que también tenía cosas vacíos en su corazón, sed que no había sido saciada, y que también cometió errores porque podría haber tomado decisiones completamente distintas, pero tomó las decisiones equivocadas. Y a consecuencia de las decisiones equivocadas que tomó, se encontró también en una situación muy parecida. Y vamos a ver su historia, porque es la otra cara de la moneda. Esta mujer samaritana estuvo allí, tuvo la oportunidad delante y pidió ser saciada. Esta otra mujer le pasó muy parecido Antiguo Testamento con Nuevo. Recuerden que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir, pero no pidió ser saciada. Y vamos a ver la historia. Génesis 21 del 14 al 21. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Aquí quiero que ustedes noten algún detalle, porque claro, da la sensación, ¿quién es esta mujer primero? Primero, esta Agar es la esclava, la sirvienta de Abraham y de Sara. Y cuando Sara tuvo la ideota de pensar de que Dios los iba a bendecir a través de su criada, de su sirvienta, de su esclava, como quieran llamarlo,
Eh, y se equivocó Sara. Y se equivocó Abraham por pensarlo también, cuando la promesa de Dios había sido clara que ellos iban a tener descendencia, que Dios les iba a dar un hijo. Pero claro, Sara, ya mayorcita, bastante mayorcita, 80 y pico años, nunca había tenido hijos porque era estéril. De hecho, que costaba creer una promesa así. Se aferraron por mucho tiempo, pero no llegaba, no llegaba, no llegaba, y entonces allí tuvo la gran idea, la ideota, y se equivocó. Pero a raíz de esta relación entre Abraham y Agar nació un hijo, Ismael. En este momento que había pasado, ese hijo ya tenía más o menos, por lo que se calcula bíblicamente, unos 14 años o 13, 14 o hasta 16 más bien, entre 14 y 16, por el tiempo de las cosas que están pasando en esta historia. No era un niño de pecho, no era un bebé. A 14, 16 ya era un hombre. Pero ¿qué había sucedido con esta mujer? Que tuvo una oportunidad de ser bendecida. Ella, sin querer, se metió en un lío, pero ¿podría ella haber tomado la decisión de estar agradecida por de haber sido una esclava, terminar siendo la mamá del hijo del patrón y con autorización de la esposa del patrón? Entonces, ella tendría que haber vivido agradecida, haber vivido siempre al servicio de sus patrones y enseñarle a este hijo a ser responsable, a ser trabajador, a obedecer a su papá, a ser el hijo que debería haber sido. Pero en lugar de eso, ella comenzó a burlarse de la pobre viejita Sara, que nunca tuvo hijos. Y el hijo comenzó a burlarse. Cuando nació Isaac, comenzaron a burlarse de Isaac, a incomodar a Isaac. Es decir, este Ismael le hacía bullying a Isaac. Él tenía 14, 13, 14, 15, 16, y su hijito y su hermano tenía 2 años. O sea, ¿qué podías hacer? ¿Cómo le haces bullying a un niño de 2 años? Pero era complicada la cosa, tan complicada que Sara reclama y Abraham pone límites. Eh, y estoy seguro que Abraham les dio oportunidad, pero no había un cambio de actitud y entonces se van. O sea, no van a estar aquí trayendo la discordia, la desunión, la división en esta casa. Se van. Y cuando la despide, cuando los despide a los dos, le da un poco de agua y los despide. Y ella con su hijo, que no era un bebé, 14 años más o menos, van caminando por el desierto y comienza a escasear el agua. Y entonces ambos ya están desfalleciendo, al punto que ella ve a su hijo que está deshidratado y ella también, y prefiere alejarse de la circunstancia y prefiere no ver cuando su hijo muera. Y lo deja, dice allí, cerca de un arbusto con algo de sombra seguramente, pero no había agua. Y ella se aparta. Se aparta como un tiro de flecha, eso puede ser más o menos unos 100 metros, una cuadra. Y se aparta y se sentó enfrente, porque no quería ver a su hijo morir. Ella estaba allí y su hijo estaban allí porque los dos, ya un jovencito de 14 años ya sabe cuando está haciendo algo que no está bien. Y entonces los dos habían tomado decisiones equivocadas y estaban sufriendo las consecuencias de sus decisiones equivocadas, cuando debieron ser agradecidos por su circunstancia, por su oportunidad, porque de ser
sirvientes, esclavos, pasaron a ser parte de la familia, pero no aprovecharon su oportunidad y con malas actitudes comenzaron a hacer lo que no debían hacer y terminaron en esta circunstancia. Pero pasó aquí algo interesante, lo voy a volver a leer. Miren lo que dice, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. No nos dice la Biblia qué dijo Ismael, pero alzó su voz. Quizás el siguiente versículo nos explica qué dijo, pero pasó algo aquí interesante. Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando la Biblia habla de muchacho, habla de un adolescente, ¿sí? Y veré cuando, y dice que ella no quería ver cuando el adolescente muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el adolescente alzó su voz y lloró. Si hay algo que Dios nunca, pero nunca, nunca ignora, es cuando el clamor sale del corazón. Y esta mujer no clamó. Y alguien diría, pero seguro que no conocía a Dios. Ojo, ella era la sirvienta más cercana a Sara, lo que significa que ella era consciente y había visto más de una vez cómo Sara buscaba a Dios, cómo Abraham buscaban a Dios, cómo seguramente juntos oraban, seguramente juntos tenían tiempos de encontrarse con Dios y seguramente a solas también, y esta mujer lo sabía, o sea que ella sabía que podía clamar, pero no lo hizo. Tenía necesidad, pero no pidió ayuda. Estaba en una situación límite y no clamó. Y su hijo, con menos años definitivamente, con menos experiencia, pero que también había visto seguramente a su padre buscar a Dios, alzó su voz. No sabemos qué dijo, pero Dios no se tapó los oídos. Dice, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Por eso les decía, Dios no se tapa los oídos ni da la espalda a un clamor cuando sale del corazón. No sabemos exactamente qué dijo Ismael. Probablemente dijo Dios, ayúdame. Probablemente dijo Dios, haz algo. Probablemente dijo, no sé, pero clamó, levantó la voz y lloró. Y Dios se dio cuenta que algo no andaba. Él sabía, pero ante este clamor actúa. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Yo no sé si ven la comparación del Señor Jesús diciéndole a esta mujer, anda, llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y él le dice, ciertamente no tienes marido. Y aquí al ángel de Dios diciéndole, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu sed? ¿Cuál es tu necesidad? Y algo le dice, no temas. Es decir, le está diciendo, confía. Agar no se sorprende, o sea, para ella que Dios le hable a un creyente era normal, lo había visto seguramente más de una vez con Abraham, más de una vez con Sara, o con ellos juntos. No se sorprende cuando el ángel del cielo le hace la pregunta, pero ella no responde. Y cuando el ángel del cielo le dice, no temas, ella en lugar de decir, Señor, sí tengo miedo. Señor, sí, estoy mal. Tengo miedo de que mi hijo muera y no hay agua para darle y no quiero verlo morir y no sé qué va a ser de nosotros. No dijo nada.
Y el ángel le dice, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Prácticamente Dios le está diciendo a esta mujer, oye, ¿te estás desentendiendo de tu hijo? ¿Crees que esa es la solución? Esta mujer no aprovechó esa oportunidad, la otra mujer sí aprovechó la oportunidad. Dame de beber para no tener sed jamás. Esta mujer podría haber dicho, Señor, me equivoqué. He maltratado a mi ama que me ha tratado bien todos estos años y me dio una oportunidad de ser parte de su familia. Medio torcido, pero parte de su familia. Y a este mi hijo también. Y hemos estado actuando mal y hemos hecho lo incorrecto y nos hemos estado burlando de esta mujer hasta que tú le diste el niño y después hemos estado fastidiándola, incomodando al niño y haciéndole la vida de cuadritos. Y está mal, perdóname. Hizo eso, no. No aprovechó la oportunidad. Y miren lo que pasó. Levántate, le dice el ángel. Alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. Dios le está diciendo a Agar y a su hijo, esto no es el final. ¿Te has equivocado? Sí. ¿Estás sufriendo las consecuencias de tu equivocación? Sí, pero yo estoy aquí para levantarte. Yo estoy aquí para extenderte la mano y decirte todavía hay algo para ti. Todavía hay bendición para ti y para tu hijo. ¿Y qué pasó después? Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios quería saciar su sed de ella y de Ismael. Ellos estaban allí de víctimas, se victimizaron. Qué injusta es la vida. En lugar de ser yo la esposa, soy la esclava. En lugar de ser mi hijo el heredero, el hijo mayor, lo han botado de su casa. Qué injusta ha sido la vida con nosotros. Pero en lugar de decirle, Señor, sáname, dame de beber para no tener sed jamás, para no volverme a sentir como una víctima, para no pensar que el mundo está en mi contra, para no seguir quejándome de mi circunstancia. Y en lugar de reconocer que yo me equivoqué al actuar mal y no aprovechar la oportunidad que tenía, los dos se quedaron en la queja, en la victimización, enojados, resentidos, frustrados. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Dios cuidó de ellos a pesar de, pero lamentablemente no aprovecharon. No aprovecharon la oportunidad. La samaritana se aprovechó en el pozo con el Señor delante. Aprovechó la oportunidad y dijo, dame de beber de esa agua. Esta mujer en el pozo, no el mismo, otro pozo, pero con Dios delante, en otro momento, antes, tuvo la oportunidad, pero no la aprovechó. La samaritana fue saciada y su vida fue transformada. Pero esta mujer solo sació su sed física, solo se contentó con saciar la apariencia, lo de afuera, pero no buscó sanar lo de adentro. Porque si hubiera sanado lo de adentro, los musulmanes no odiarían a los judíos. Y los musulmanes no pensarían que matar al que no piensa como ellos es lo mejor que pueden hacer. Porque si ellos hubieran sido saciados en su sed interior y tuvieron la oportunidad, hubieran encontrado paz.
hubieran encontrado consuelo, hubieran encontrado perdón. Y hasta de repente, si reconocían que se habían equivocado, hubieran podido ir delante de Abraham y decirle, nos equivocamos, perdónanos, no está bien lo que hemos hecho. Y seremos tus siervos siempre, mi hijo y yo. Y el mundo, la historia universal hubiera sido diferente, pero no aprovecharon la oportunidad y mantuvieron su actitud de victimización y mantuvieron su resentimiento hasta hoy, de generación en generación. Qué pena. Un pozo, Dios allí, dos mujeres. Una aprovechó, la otra desaprovechó. Y el mundo está como está, a consecuencia de. Mientras la primera no solamente fue bendecida ella, sino que a través de su bendición fue bendecido su pueblo. La segunda no quiso bendición, no fue bendecida ella, o sea, Dios los cuidó, los guardó, todo, pero interiormente no fueron transformados por la presencia de Dios y su pueblo tampoco. La decisión siempre es nuestra. El deseo de Dios siempre es el mismo. Nos da a todos la misma oportunidad. Si tú tienes una escasez, un vacío en tu corazón, si algo necesita ser lavado, si algo necesita ser saciado, si algo necesita ser llenado allá adentro, porque ese algo te está empujando a hacer, a sentir, a actuar, a decir cosas que no debes. Dios siempre está delante, el Señor Jesús siempre está delante diciéndote el que tiene sed, venga a mí y beba. Aprovecha la oportunidad. Dile, Señor, si hay envidia en mi corazón, si hay odio en mi corazón, si hay enojo en mi corazón, si hay rabia, si hay odio, si hay ira contenida, si hay, si necesito, si me siento solo, si tengo miedo, si tengo dudas, si tengo estrés, si tengo preocupación y no está bien. Sáciame, Señor, para no tener sed jamás. Si me equivoqué, límpiame, lávame, sáciame. Sí, me estoy equivocando más de una vez, 5 veces, 6 veces, 7, no importa. Ayúdame, Señor. Clama. Ismael clamó, pero ahí se quedó. Resolvieron los dos su problema externo, saciaron su sed física, pero no saciaron la sed de su alma. Tuvieron la oportunidad. Y cada uno de nosotros la tiene todos los días. El que tiene sed, venga a mí y beba. La invitación es la misma. El Señor conoce nuestra necesidad mejor que nosotros mismos y siempre envía su provisión. Siempre. La diferencia está en si somos saciados profundamente por el agua viva de Dios o lo hacemos solo superficialmente. Esa es la diferencia entre un creyente y otro. Esa es la diferencia entre un Pedro y un Tomás. Esa es la diferencia entre un Juan y un Judas. Esa es la diferencia entre un Pablo y un sacerdote religioso
que no quiere saber nada de Jesús. Así es que la invitación es a aprovechar la oportunidad. Recuerden lo que le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana. Si tú supieras lo que significa el don de Dios, lo que está sucediéndote ahorita, si tú supieras que esto ya se repitió años atrás, pero esa mujer no aprovechó y tú estás aquí ahora y tienes una oportunidad y nosotros estamos aquí ahora y tenemos una oportunidad. Sacia mi sed, Señor. Ya no quiero tener excusas para seguir haciendo lo que no está bien. Sacia mi sed. Lléname de ti. Transforma mi vida para gloria tuya y honra tuya, Señor. Para que muchos sean bendecidos, como el pueblo de esa mujer, de la mujer samaritana. Para que no suceda lo del otro caso, que por no aprovechar la oportunidad, ese pueblo terminó viviendo en victimización, en resentimiento, en ira, en odio, en deseos de venganza. Todos tenemos la oportunidad y este es el momento para aprovecharla. Vamos a orar. Padre precioso y maravilloso, te damos gracias. Te damos gracias porque tú no nos dejas, Señor, y porque tú conoces nuestra necesidad profundamente. A veces no somos conscientes, Señor. Sabemos que algo anda mal. Sabemos que algo hay en nosotros que no está bien. Notamos que hay un vacío interior. Nos damos cuenta que nuestras reacciones muchas veces no son las correctas. O que estamos tomando ya decisiones equivocadas o que hemos hecho cosas que no debimos hacerlas. Pero somos conscientes que de alguna manera fuimos empujados allí, que quizás fuimos conscientes de que no estuvo bien, pero nos dejamos seducir y terminamos haciendo lo que no debimos o permitiendo lo que no debimos. O de repente otros hicieron mal, pero nosotros tomamos la decisión equivocada de victimizarnos, de sentir lástima de nosotros mismos, de enojarnos, de resentirnos. O quizás tomamos la decisión de envidiar o de desear venganza. O quizás tomamos la decisión de quedarnos enojados. Todo eso es señal de que hay necesidad dentro de nosotros, que hay sed que no está siendo saciada y que no importa lo que hagamos externamente, no importa cuántos litros de agua nos tomemos, ese vacío va a seguir allí porque solamente tú lo puedes llenar. Precioso Señor, aquí estamos hoy delante de ti, delante del pozo de agua viva, y no queremos perder la oportunidad. Solo tú puedes saciarnos completamente, Señor. Solo tú puedes llenar ese vacío del que de repente nosotros ni siquiera somos conscientes, pero tú sí sabes dónde está. Quizás nosotros solamente percibimos que algo no está bien, pero tú sí sabes qué es eso que no está bien. Danos de beber, Señor, el agua viva, esa agua que limpia profundamente, que sacia completamente para no tener sed jamás, esa agua que llena y satisface, que hace vivir en abundancia porque no hay escasez. Esa agua viva que eres tú. Tú nos haces la invitación, el que tiene sed, venga a mí y beba.
Aquí estamos, Señor, deseosos de beber de ti, el agua viva, de ser llenos de tu presencia, de la presencia de tu Santo Espíritu, de ser limpiados por dentro, Señor, no solo por fuera, de ser saciados por dentro, Señor, profundamente, para que no haya más escasez, para que nuestra vida no parezca un desierto donde falta el agua, donde el calor aplasta y debilita, donde el hambre consume, donde la necesidad está siempre allí delante. Queremos vivir la vida en abundancia que tú nos ofreces y sabemos que es contigo, no hay otra forma, porque solo tú lo puedes hacer, solo tú nos puedes saciar. Tú eres el pan de vida y tú eres el agua viva, el pan que alimenta y sustenta y el agua que sacia y que limpia. Eres tú, Señor Jesús. De ti habla la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque eres tú la solución que Dios creó para la humanidad. Eres tú, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Redentor. Eres tú, Señor Jesús. Por eso abrimos las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón, y te pedimos que seas tú el Rey y el Señor en nuestras vidas, que seas tú el Rey y el Señor en nuestras familias, que seas tú el Rey y el Señor en nuestras casas, en nuestros hogares, y que seas tú saciando y supliendo toda necesidad en nosotros. Hoy sabemos, Dios del cielo, que ante cualquier cosa que no entendemos, que no funciona, lo que nos toca es clamar y estarás allí para saciar, para sanar, para levantar, para restaurar, para bendecir, para enderezar nuestras veredas, para limpiar nuestras vidas, para perdonar y limpiar y lavar nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras decisiones equivocadas, nuestro pecado. Porque todos esos sentimientos negativos de victimización, de odio, de enojo, de ira, de contienda, de envidia, todos esos sentimientos negativos son pecados, Señor. Porque es una manera de decir que tú no haces lo que nosotros necesitamos. Es una manera de decirte a ti que tú te equivocas, que tú has permitido que nos maltraten y por eso somos víctimas. Y no es verdad, Señor. Que tú no nos das lo que a otros les das y por eso envidiamos. Que tú no nos defiendes y no nos ayudas y por eso nos quedamos enojados. Que tú no nos cuidas y nos proteges y por eso tenemos miedo. Todo eso es pecado, Señor. Y lo que nos toca es ir delante de ti, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ir delante de ti, Señor, diciéndote me arrepiento de sentirme así. Me arrepiento de pensar así. Me arrepiento de dudar de tu amor, de tu fidelidad, de tu protección, de tu cuidado, de tu misericordia, de tu gracia. Perdóname, Señor. Límpiame, sáname, sáciame, hazme nuevo para gloria tuya. Padre, pido bendición por cada hogar representado en esta reunión. Pido tu gracia, tu paz, tu gozo, el gozo de tu presencia sobre cada corazón. Tú conoces la necesidad de cada uno y no es la misma, Señor. Tú lo sabes, porque cada uno de nosotros somos diferentes, pero solo tú puedes saciar completamente y de verdad y para siempre. Hazlo, Señor. Toma el control de cada corazón de nuestros familiares. Muévete a su alrededor, que disfruten de tu presencia y del agua viva que tú les ofreces, Señor, así como lo estás haciendo ahora con nosotros. Te damos gracias
y quedamos en tus manos en el precioso nombre de Jesús. Amén.